Sí, muchas gracias, muy buenas noches. Es un placer nuevamente estar conectado. Agradezco mucho al doctor Hugo Trujillo, presidente de la Asociación de Endodoncia, Asociación Mexicana de Endodoncia, esta invitación y sobre todo pues a ustedes por estar coordinando esta conexión. Ah, para empezar esta noche con este tema de endodontitis y periodontitis, quiero de una manera muy simple hacer definiciones. Nosotros cuando hablamos de enfermedades, cuando hablamos principalmente de caries, cuando hablamos de enfermedades periodontales, hay que tener como referencia que todas las enfermedades tienen un factor causal. Y ese factor causal vamos a hablar de él como un factor etiológico, como un factor de riesgo. Y entre las relaciones que nosotros como especialistas en el área de la endoperiodontología pues quiero compartir con ustedes mi visión de lo que estas enfermedades, este proceso de infección en estas enfermedades se desarrollan y se interconectan. Entonces, las barreras compartidas cuando hablamos de biofilm es hablar de un factor de riesgo, que lo voy a explicar más detalladamente en un momento más. Yo quiero empezar con esta pregunta que es un paradigma muy viejo que nos encontramos de manera rutinaria enclavada en conceptos que no están de acuerdo a la visión como tenemos que tener nosotros la relación entre la salud y las enfermedades. Mi pregunta que hago desde hace muchos años es ¿cuál es la parte vital del diente? Yo quiero, a manera de una apología, que entendamos que el periodonto es la parte vital del diente. ¿Por qué? Porque en la regeneración conceptualizada hoy como regeneración tisular guiada o regeneración ósea guiada, nos da pautas a entender que lo que existe dentro del espacio del ligamento periodontal son más que fibras, es más que un cemento y un hueso, sino que es una gran cantidad de interconexiones con células que a partir desde el desarrollo embriológico tienen capacidades no solamente de una diferenciación unicelular, sino que tienen un proceso que puede ser incluso hoy un proceso de pluripotencialidad. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando se extrae un diente, en ese espacio donde está el alveolo, ahí mismo, a través de esas células que están ahí, hoy en día se pueden recolectar células pluripotentes para inducirlas a formar tejidos. Extrayéndose el diente, perdiéndose el diente, se pierden estas células. Entonces, por eso es de que en esta apología que les decía sobre el paradigma de que la pulpa solamente es una parte y no vital, el periodonto es la parte vital del diente. ¿Qué quiere decir esto? El diente puede estar sin pulpa, pero nunca sin periodonto. Y bajo este razonamiento, quiero que pensemos a partir de lo que se desarrolla en la primera secuencia genética, en la guía, en que se empezarán a diferenciar células totipotenciales en células pluripotenciales, en ese momento es cuando se empieza a desarrollar una vaina radicular. Esa vaina radicular que va a ser la guía en la formación no solamente de la raíz, porque el órgano del diente, el órgano del esmalte, pues está formando en cierta manera una parte del diente, pero la parte muy importante en este proceso de la vaina radicular es cuando se puede desarrollar tres áreas en las cuales una parte será la que va a formar la dentina y pulpa, será lo que esté conformado como la papila dental, y otra parte en este órgano del esmalte, al ir migrando la vaina radicular, va a ir haciendo diferenciaciones celulares para que a través de una relación ectomesenquimal se vaya formando cemento, se vaya formando hueso y en cada uno de estos lugares se vayan desprendiendo fibras que se interconectarán y formarán un ligamento periodontal. Con esta breve revisión en el desarrollo del diente, entendemos que el periodonto juega un papel muy importante también en el desarrollo de la pulpa. La visión actual en este paradigma es de que tenemos que entender que como odontólogos no podemos ser solamente dentistas que veamos dientes en una mano. El diente está dentro de la cavidad oral como un órgano que está estructuralmente funcional con un aparato estomatognático. En la boca es solamente la parte de entrada,
pero la visión oral es entender que lo que pasa en la boca no se queda en la boca. La visión oral es en relación a lo importante que está sucediendo en la cavidad oral y cómo se está interconectando con una serie de sistemas, no solamente el sistema masticatorio, no solamente un sistema digestivo, sino en total con todo un conglomerado de elementos que son los que nos forman a nosotros como cuerpo humano. Entonces, la visión oral es tener una salud global. No podemos hablar de salud dental porque es una referencia anatómica. La salud es global. Pero cuando llega a haber patologías, particularmente en un diente, en el cual se ha desarrollado lesiones cariosas o se han desarrollado una serie de intervenciones que pueden en determinado momento repercutir en la parte pulpar, pueden haber lesiones. Y la pregunta entonces sería, ¿qué papel juega en el éxito o el fracaso cuando encontramos nosotros lesiones periapicales? El éxito de un tratamiento de conductos no se verifica únicamente por la correcta obturación dentro de un material, o sea, de un material dentro del espacio pulpar, sino por la correcta respuesta de los tejidos periapicales y obviamente periodontales. Dicho de otra manera, estas lesiones que en ocasiones pueden llegarse a involucrar no solamente en la parte apical, sino incluso en todo lo que es el área desde la zona cervical hasta la zona apical, es cuando nosotros podemos ver que se pueden encontrar lesiones que cuando el material que se introduce ha sido colocado no solamente como un material inerte, sino con una correcta preparación de los conductos, del sistema de los conductos radiculares, tenemos respuesta. Actualmente entendemos que los conocimientos deben ser multidisciplinarios. No podemos saber solamente de endodoncia, de periodoncia o de cirugía, y mucho menos pensar que el futuro de la odontología esté en los implantes. Los conocimientos son multidisciplinarios, tenemos que saber muchas cosas de biología, tenemos que saber muchas cosas relacionadas a la microbiología y sobre todo, entre más conocimientos multidisciplinarios tengamos, mejor práctica de interconsulta podamos desarrollar. Entonces, en relación a esta pregunta sobre el papel que juegan las lesiones periapicales, sabemos que juegan un papel no solamente en la patología, sino también en el fracaso. Este caso particularmente donde podemos visualizar en un molar restaurado dos lesiones periapicales inminentes, una en el lado palatino, otra en la zona vestibular, donde en la presencia de estas lesiones, una lesión periodontal se puede unir con una lesión endodóncica, es decir, una lesión periapical conectada con una lesión periodontal, y vemos la gravedad y severidad de estas lesiones. En el caso de la vista palatina, es lógico entender que igual que en este lugar del premolar, igual en este lugar en la raíz palatina, se nota una grave presencia de un material infeccioso. Este material infeccioso, entendemos que en una bolsa periodontal, entre más profunda sea, mayores probabilidades existirán de que tengan una comunicación con la pulpa. ¿Por qué? Porque puede haber conductos laterales, conductos accesorios, algunos en la porción cervical, algunos en la porción de la furca, pero muchos en el tercio apical y obviamente en el conducto principal. Con esto, entendemos que cualquier tratamiento que nosotros realicemos, si no modificamos factores de riesgo, lo que le pasó a un diente, como en este caso, el que se perdió, restaurado aquí con dos coronas adyacentes, se pierden también porque no se modificó el factor de riesgo. Aquí entonces entendemos que un factor de riesgo microbiano ha involucrado de manera directa en la pérdida de hueso, y un factor microbiano está latente, produciendo también la posibilidad de desarrollar lesiones dentro de la pulpa. Actualmente entendemos que caries y periodontitis son enfermedades infecciosas provocadas por una serie de condicionantes microbianos que actualmente llamamos biofilm. El biofilm es lo que tradicionalmente en el siglo XIX se le llamó placa dental. En el siglo XX se le conceptualizaba como placa dental microbiana, pero en el siglo XXI
hablamos de esto de biofilm. Más adelante voy a entrar con mejores detalles y definiciones. Lo que es importante entender que cualquier restauración que se realice al no modificarse factores de riesgo, si hubo susceptibilidad a caries, abajo de la restauración habrá susceptibilidad a caries, pero si hay también susceptibilidad periodontal, pues es lógico que lo que le pasa también a una raíz le puede pasar a la otra, lo que le pasa a un diente le puede pasar al otro. Esto es tener capacidades de desarrollar también conocimiento en los factores de pronóstico. Los factores de pronóstico juegan un papel importante en caries y en enfermedades periodontales. Recientemente, en uno de los muy importantes congresos o workshops mundiales que se realizan entre la Federación Europea de Periodontología y la Academia Americana de Periodontología, desarrollaron todos estos conceptos que hablan sobre la frontera del biofilm entre lo que es caries y enfermedades periodontales. Entonces, si queremos desarrollar un mejor tratamiento, tenemos que enfocarnos en eliminar el factor causal para que los efectos también se distalicen, se vayan separando, se vayan alejando de las probabilidades o del riesgo de desarrollar nuevamente lesiones. Las periodontitis y las lesiones de caries son arquetipos de enfermedades del biofilm. Si un diente pudo haber tenido una lesión cariosa y ser restaurados con cualquier tipo de material, esto no inhibe en ningún momento las capacidades o virulencias de las bacterias para desarrollar lesiones por debajo de las restauraciones o por debajo de la encía, que es comúnmente como muchos de los dientes se van perdiendo. En la historia natural de las enfermedades entendemos que hay un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, y lo que entendemos que cuando identificamos factores patogénicos es cuando nosotros podemos identificar características clínicas, características patológicas de cada una de las lesiones, caries o enfermedades periodontales, y con ello determinar que existen fenotipos, fenotipos clínicos que se pueden traducir en fenotipos de vulnerabilidad. Todos los fenotipos que nosotros encontremos de vulnerabilidad deben de interpretarse que el paciente tiene susceptibilidad genética y que por eso puede desarrollar mayores lesiones o lesiones mucho más severas. Esto también lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, con esta introducción, entendemos que las periodontitis en clasificaciones actuales se entienden que puede haber diferentes tipos, diferentes grados de progresión, severidad, complejidad y distribución. Todas las enfermedades tienen que tener nombre y apellido. Esta es parte de la propedéutica. En la propedéutica tenemos que entender que hay un diagnóstico anatómico para entender qué estructuras están afectadas, un diagnóstico etiológico para entender cuáles son los factores causales que desarrollaron el inicio de la enfermedad y sobre todo entonces hablar ya del factor patológico, del diagnóstico patológico, donde ponemos nombre y apellido. Yo no puedo en ningún momento pensar que un paciente con periodontitis pueda ser tratado adecuadamente simplemente diciéndole que el paciente tiene una enfermedad periodontal. Enfermedades periodontales es un subjetivo de una amplia gama de entidades clínicas, de fenotipos clínicos en los cuales se están involucrando diferentes factores. Por un lado, la resistencia o susceptibilidad del huésped y por el otro lado, pues las capacidades de ciertos tipos de microorganismos que son capaces de producir destrucciones en estructuras altamente mineralizadas. Con ello, en casos como este particular de este paciente que tuvimos, pues desafortunadamente, pues recibirlo en un estado ya muy severo, veíamos hace rato estas imágenes, pero veamos también esta imagen radiográfica. Aquí estamos con lesiones periapicales del lado derecho, con lesiones periapicales en el lado izquierdo, y en estas vistas que nosotros podemos tener también en 3 dimensiones las lesiones periapicales, como en el seno maxilar se ve también una lesión que empezó siendo muy pequeña, localizada en alguna de las raíces, como en muchas de las que están aquí, y cómo se van extendiendo
a diferentes espacios en donde pues existen condiciones propicias para la proliferación, muy particularmente de bacterias, como lo vamos a ver más adelante, en evidencia de presencia de microorganismos en estas zonas. Bien, pues debo decirles que en 1964 se desarrolló una de las primeras o una de las publicaciones más clásicas que existen sobre lo que es la involucración de una lesión pulpar con una periodontitis. En esta conceptualización que se le llamó periodontitis retrógrada, años antes, Macapampan y Baiman habían hablado de lo que pudiera llamarse también una bolsa de vía apical. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de entrar las bacterias por la zona cervical, marginal, donde se desarrollan tradicionalmente los inicios de una gingivitis y después de una periodontitis, aquí en estos casos de lesiones periapicales pueden llegar a encontrar una salida muy fácilmente. Entonces, a esto en el 64, Slimrin le llamó bolsas pulpares, ¿no? Bolsas de vía pulpar. Curiosamente, debo comentarles también que mi primera publicación que yo hice fue relacionada precisamente en cuanto a este tema en un libro de un maestro donde escribí yo la parte de la relación endoperio. En esto, muy particularmente, revisábamos las importantes características que pueden tener las morfologías radicular como determinante en la morfología pulpar. Entonces, con estas vistas de las características anatómicas y topográficas, es como muchas veces podemos entender cómo, por qué el espacio pulpar tiene formas tan caprichosas basadas en esa guía o en esa orientación de la vaina de Herbig formando esa raíz. Entonces también otra publicación muy clásica es la de Simon Glick y de Al Frank cuando propusieron hablar de lesiones endodóncicas y lesiones periodontales, donde las cuales una puede involucrar de manera secundaria a la otra. Es decir, cuando nosotros sabemos que en esta clasificación de Simon, Glick y Frank existe una lesión endodóncica primaria, puede también existir una lesión endodóncica primaria con involucración periodontal secundaria o una lesión periodontal primaria con involucración endodóncica secundaria o lesiones combinadas verdaderas. Entonces, en una clasificación del 96, en el libro de Richard Walton, habla de un origen endodóncico, un origen periodontal, lesiones no periodontal combinada, lesiones endodóncicas periodontales separadas, lesiones con comunicación y lesiones sin comunicación. En 1999, Gary Armitage, en una clasificación que se hizo de enfermedades periodontales, introdujeron también el concepto de las lesiones o enfermedades endoperiodontal, pero ellos la marcan de una manera mucho más simple. Entonces, se habla de una lesión endodóncica periodontal o una lesión periodontal endodóncica o una lesión combinada. Esta es la clasificación del 99. Más recientemente, o antes de esto, el grupo de consenso que organizó Niklaus Lang de la Universidad de Berna, hablaban que particularmente se debería de entender que existen periodontitis asociadas con lesiones endodóncicas o lesiones periodontales endodóncicas combinadas. Ahorita entonces, en esta otra clasificación que encontré de una publicación saudí, me pareció interesante o importante la manera en que hace su introducción en la revisión del marco teórico. Lo que me pareció curioso es de que en esta nueva clasificación que él propone, utiliza el mismo principio o el mismo concepto, pues que se utilizó muchos años anteriores en el concepto retrógrado. Debo recordarles a quienes no conocieron al maestro Yuri Kutler que cuando nosotros usábamos la palabra retrógrado, decía que retrógrado no solamente es irse hacia atrás, sino que quien hace o presenta características con la palabra retrógrado es más en el pensamiento que en la acción. Entonces, por eso es que desde hace muchos años yo he dejado de utilizar esos términos y prefiero enfocarnos ahorita en la clasificación actual
que la Academia Americana de Periodontología y la Federación Europea de Periodontología presentaron exactamente el año pasado en Ámsterdam. En esta clasificación ellos es todo muy, muy grande, hablan en este capítulo o en esta publicación primeramente de las lesiones agudas periodontales relacionadas con abscesos, con enfermedades necrotizantes y muy particular en el tema las lesiones endoperidontales. En cuanto a las lesiones endoperidontales, lo más interesante es ver que la mayoría de las veces cuando existen es en bolsas periodontales preexistentes. Las lesiones endoperidontales deben entonces clasificarse de acuerdo a los signos y síntomas que tiene un impacto directo en el pronóstico y en el tratamiento, ya sea en la presencia o en la ausencia de fracturas o perforaciones y en la presencia o en la ausencia de bolsas periodontales características de una periodontitis. En las lesiones endoperidontales, entonces, pueden desencadenarse, primeramente, por una lesión cariosa que afecta a la pulpa y, en segundo lugar, que afecta al periodonto. La destrucción periodontal, que afecta secundariamente al conducto radicular, o por ambos eventos concomitantemente. Las condiciones periodontales, cuando tienen un impacto en el pronóstico de la lesión endoperiodontal, es debido a los cambios notales en el microbioma oral de los sujetos con enfermedades periodontales. Estos son conceptos, repito, actuales, recientemente publicados en el Journal of Clinical Periodontology y en el Journal of Periodontology, como lo vieron en la referencia. Actualmente, entonces, entendemos que no hay diferencias importantes entre los microorganismos encontrados en las lesiones endodóncicas y en las lesiones periodontales, o en un perfil microbiano específico donde esté asociado con una lesión endoperiodontal verdadera. En ambos sitios de infección, tanto en el conducto radicular como en las bolsas periodontales, los entornos anaerobios expuestos presentan nutrimientos muy similares. Como recomendación también les puedo pedir que revisen este libro publicado por nuestros colegas en Israel, de Tel Aviv, en la Universidad de Tel Aviv, particularmente nuestro amigo Carlos Nepkowski. Haciendo una revisión también de esto de relaciones endoperidontales y la relación o la presencia de microorganismos, en el grupo de Walter Lodge hicieron este hallazgo en 1987 en observaciones subestructurales, donde demostraban que las bacterias podían entrar en los túbulos dentinarios y que estos microorganismos, a la vez que se van organizando estructuralmente, pueden entonces tener esas capacidades de proliferación y que incluso inducir resorciones en donde necesitan mayor capacidad de migración. Entonces aquí en esta imagen donde vemos a los túbulos dentinarios contaminados por bacterias, o aquí en esta otra, en un pequeño conducto, como los microorganismos empiezan a proliferar. Esta es una de las publicaciones. Encontré varias, pero quise presentarles a ustedes particularmente dos. Una, donde hablan de los hallazgos microbiológicos tanto en conductos radiculares infectados como en bolsas periodontales adyacentes en los dientes que, pues obviamente, en presencia de periodontitis. Aquí encuentran algo muy particular. La similitud en la recuperación de microorganismos sugiere que la bolsa periodontal podría ser la fuente principal de las infecciones en el conducto radicular. En otra más reciente, de 1990, de Kobayashi, nos dice que la aparición de microorganismos comunes en ambos sitios sugiere que la bolsa periodontal puede ser posible fuente de infecciones en el conducto radicular. Prácticamente son las mismas conclusiones que en esta otra también, donde hacen una muy amplia revisión sobre los microorganismos a través de técnicas más modernas o más actuales sobre las secuencias de análisis de DNA o electroforesis en geles de DNA, encuentran alta similitud en los complejos microbianos en las muestras tanto de conductos radiculares y bolsas periodontales, lo que sugiere que la bolsa periodontal podría ser una fuente de infección en los conductos radiculares. Las lesiones periodontales y endodóncicas combinadas consisten entonces en una comunidad compleja microbiana que es diversa y que es a la vez muy compleja.
Ellos encuentran 630 clones secuenciados, 53 secuencias en diferentes especies de géneros, 53 especies también que pertenecían a 30 géneros diferentes y en total un grupo de 60 géneros en estas secuenciaciones de distintos microorganismos. En los géneros que más dominaron en ambos grupos de lesiones de caries o lesiones pulpares contaminadas o de bolsas periodontales, la bacteria llamada Porphyromonas en diferentes subespecies fue el género más dominante en ambos grupos. En orden descendente también encontraron que el Filifactor, Parviromonas, Neisseria, Fusobacterias y otras especies principalmente anaerobias y muy particularmente gram negativas son microorganismos que en la mayoría de las veces son identificados como patógenos que hoy nosotros los reconocemos como complejos microbianos del grupo rojo o del grupo naranja. Esta característica de los grupos rojos y naranjas fue propuesta por Sigurd Sokransky y por Anna Hafalli, donde a partir de ciertos microorganismos afines se van desarrollando características de identificación entre un grupo con otro para desarrollar factores de virulencia. Es decir, una bacteria sola no es posible poder desarrollar una enfermedad. En estos postulados que después Sokransky hizo de lo que fueron los tradicionales de Robert Koch, decía que los patógenos periodontales son necesarios, pero no suficientes para el inicio y la progresión de lesiones periodontales. Se requiere una serie de factores cromosomales y extracromosomales para el inicio y progresión de las lesiones. Así, entonces, en la punta de la pirámide, los complejos rojos encabezados por Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola están en este grupo rojo y otros muy familiarizados con estos, por ejemplo, la Prevotella intermedia y la Porphyromonas gingivalis, antes pensaban que era una sola y le llamaban bacteroides. De estos bacteroides le llamaron después bacteroides melaninogenicus y después los subclasificaron en las taxonomías y le pusieron gingivalis, intermedios y otros que vamos a ver también más adelante como el Fusobacterium nucleatum. Entonces así, estos complejos microbianos, si vemos, hay complejos en los cuales pueden haber microorganismos que solos en realidad no son nada virulentos, pero sí juegan un papel muy importante en la intercomunicación que cuando estemos hablando ahorita de biofilm es lo que se denomina el quorum sensing en cuanto a la estructura microbiana. Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Parvimonas micra, Fusobacterium nucleatum, Prevotella, Treponema y todos estos microorganismos de taxonomía de identificación reciente están entonces ubicados en estas revisiones recientes de las clasificaciones endoperiodontal. En el tema de endodontitis y periodontitis, entendemos que solo mediante un diagnóstico cuidadoso y una clasificación adecuada se puede seleccionar un plan de tratamiento mucho más efectivo. Las endodontitis son definidas, o las defino, como un estado patológico del endodonto que puede comprender desde un estado inflamatorio crónico de la pulpa hasta la infección del conducto radicular en las que se engloban diferentes entidades clínicas. Los endodoncistas pues tienen muy bien marcada su clasificación de enfermedades pulpares y no voy a entrar en ese detalle, pero la endodontitis en presencia de un biofilm microbiano dentro del sistema de los conductos radiculares produce estados de alta contaminación dentinaria que requieren por lo general también un muy cuidadoso desbridamiento y desinfección a través de una terapia endodóntica meticulosa para prevenir o tratar complicaciones periodontales. Lo que decía en un momento, el éxito de un tratamiento de conductos no está relacionado solamente por el material con el que se va a obturar, sino por la adecuada y perfecta desbridación, eliminación, desinfección del sistema de conductos radiculares. Si algo falla ahí y no se logra eliminar adecuadamente a las bacterias,
obviamente esos microorganismos patógenos provenientes de una proliferación continua permanecerán en esos nichos de contaminación, perpetuando así las lesiones periapicales. Una lesión periapical es una periodontitis localizada en la parte apical, como veíamos en la clasificación tan tradicional. Ahora, la periodontitis se caracteriza por un proceso inflamatorio que está mediado principalmente por las respuestas del hospedero en presencia de un biofilm microbiano y que estos microorganismos, producen una serie de tóxicos, de endotoxinas, de lipopolisacáridos, que son básicamente las cadenas de inducción en la pérdida progresiva de la inserción periodontal. Cuando existe una pérdida de inserción clínica, se detecta solamente mediante una evaluación circunferencial de la dentición erupcionando, de la dentición erupcionada, usando siempre una sonda periodontal. Es imposible evaluar un nivel de inserción clínica solamente con una radiografía. Es imposible detectar la presencia de una bolsa periodontal solamente haciendo una revisión en ciertas zonas. Por eso hacemos el hincapié de que tiene que ser un sondeo circunferencial, porque lo que estamos tratando de medir es el sellado en el periodonto. El periodonto, hacer la parte vital del diente, es indispensable que seamos muy meticulosos en esa revisión con una fuerza muy ligera, una sonda calibrada muy delgada, hacer esta revisión. Esta revisión, nuestro punto de partida o punto de referencia, siempre va a ser la unión amelocementaria. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, donde empieza a migrar la vaina radicular, es donde empieza a formarse cemento, ligamento y hueso. Y por eso entonces que siempre este patrón o esta estructura de referencia anatómica de la unión amelocementaria es muy importante. Bien, pues la fisiopatología de las periodontitis se caracteriza principalmente por sus vías moleculares y en última instancia conducen a una gran liberación de una matriz de metaloproteinasas que están derivadas a partir del mismo hospedero enfermo, que va desarrollando entonces factores de destrucción en cuanto a las fibras primeramente marginales en el ligamento periodontal y con ello la migración inicial del epitelio de unión que permite la propagación del biofilm, que antes era supragingival y que ahora se tornan en microorganismos subgingivales y que irán migrando a lo largo de la superficie radicular. Hace el año pasado exactamente, me invitaron los de la Asociación de Endodoncia del Ecuador para que les mandara una publicación y ahí es donde hice esta referencia de endodontitis y periodontitis, que son fronteras compartidas con el biofilm. Quien quiera revisarla, está publicado en esta revista que se llama Reporteando, de la Asociación de Endodoncistas de Azuay en el Ecuador. La primera parte de reflexión en esta publicación es que vemos cómo vamos migrando del concepto de la fisiología tradicional al entendimiento de un metaboloma, de la etiología bacteriana tradicional del siglo XIX y siglo XX al concepto del siglo XXI del biofilm, que produce una disbiosis, es decir, una alteración en nuestro microbioma y con ello, obviamente, también complicaciones en la propagación de nuestros genes. En las respuestas tradicionales patogénicas, podemos ver que existe, pues, lesiones que están particularmente involucradas con respuestas inicialmente en la pulpa y que a partir de estas lesiones de un tejido conectivo que produce factores de interleucinas, citocinas proinflamatorias y que microorganismos que al ir invadiendo van, pues, limitando las capacidades de respuesta de la pulpa hasta que llegan a apoderarse de todo este espacio y con ello empezar a migrar en los lugares en donde más fácilmente encuentran conexiones vasculares. Esta conexión vascular, pues tradicionalmente es el conducto principal, ¿no? O el conducto de la vía apical.
En la lesión periapical igualmente, cuando estas bacterias, estos microorganismos logran derrotar a la pulpa, pues empieza la contaminación periapical y con ello pues toda la cadena de respuesta inflamatoria, es decir, toda la competencia inmunológica que está desarrollada, pues por un lado, con la adecuada línea de respuesta leucocitaria y por el otro lado, pues la grave o intensa virulencia de las bacterias a partir de todos sus armas con las cuales se tienen que enfrentar a las células de defensa. El concepto de biofilm es un neologismo científico que en 1985 William Costerton introdujo dentro de la medicina. Él, en la conceptualización del biofilm, nos ha descrito siempre que es una estructura tridimensional. Y al ser una estructura tridimensional, pues es como lo marca Mara Williams, es como el Facebook de las bacterias. En el biofilm, todo mundo se encuentra y todo mundo se puede comunicar y se pueden chatear y pueden tener una muy fina comunicación para determinar qué condiciones están existiendo en el medio ambiente en el cual ellas, estas bacterias, estos microorganismos, pretenden proliferar. En esta tercera dimensión del biofilm empieza siempre con una forma lineal y que a partir precisamente de su arquitectura y de su estructura microbiana empiezan a desarrollar como si fuesen condominios en una zona de alta población o de alta densidad de población. Las bacterias entonces, al irse desarrollando, generan condiciones en las cuales tendríamos que considerar y verlas que si las bacterias deben ser consideradas amigas o deben ser enemigas. ¿Qué quiere decir? Bacterias siempre deben de existir. Hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Las bacterias buenas juegan con nosotros papeles propios de la salud, es decir, generan acciones de simbiosis, mientras que las bacterias malas son microorganismos que al encontrar condiciones propicias en una cavidad oral, en un conducto radicular o en una bolsa periodontal, encuentran condiciones propicias para proliferar y alteran a las bacterias buenas y producen estados que se llaman disbiosis. Hoy entendemos perfectamente bien que la disbiosis es una alteración del microbioma y que la disbiosis es una de las características más importantes que están desarrollándose a partir de una bolsa periodontal, de una periodontitis o de un conducto contaminado, una endodontitis, potencialidades para que a partir de microorganismos de vía oral puedan tener capacidades de distribuirse por vía vascular a otras partes del organismo. La sinergia polimicrobiana y la disbiosis son palabras que aderezan el nuevo modelo de enfermedades periodontales. Como una lechuga que puede estar contaminada, una bolsa que puede estar contaminada, produce una grave alteración en el microbioma. Entonces, la disbiosis es un desequilibrio en la abundancia o en la influencia de comunidades microbianas y que en estados disbióticos promueven inflamación, promueven estrés oxidativo y, por lo tanto, en este caso, enfermedades periodontales. El equilibrio homeostático de bacterias, es decir, un estado no disbiótico, está relacionado con salud. La simbiosis son bacterias buenas, la disbiosis son bacterias malas. Y así entonces la eubiosis se desarrolla a partir de los beneficios que prestan las bacterias en la salud a nivel metabólico, inmunitario y barreras protectoras. Ya ahorita lo voy a comentar, pero quiero decirles de esta manera. La eubiosis está relacionado con el microbioma. El genoma es la capacidad de respuesta de nuestros genes. El microbioma es el genoma extendido. No pudieran desarrollarse muchas funciones en nuestros genes si no es por la presencia de bacterias, es decir, un estado de eubiosis en combinación de los beneficios de las bacterias con nuestras células. Tradicionalmente,
Hemos hablado del concepto de triada ecológica: agente, huésped y medio ambiente. Estos fueron los llamados factores etiológicos, que en una época se llamaban factores extrínsecos y factores intrínsecos, pero ya con esta conceptualización de Lieber y Clark en el concepto de la triada, al intercomunicar la respuesta entre uno o la interconexión con otro, se presentan al equilibrio. Entonces, los factores etiológicos pueden ser llamados factores etiológicos del huésped, factores etiológicos del agente o factores etiológicos medioambientales, como en este caso pudiera ser el ejemplo de la nutrición, microorganismos patógenos, y por el huésped, pues la susceptibilidad o resistencia que se presenta en cada uno de nuestros genes. Más recientemente hemos pasado del concepto de factores etiológicos a factores de riesgo. Un factor de riesgo es un determinante en el inicio y progresión de las enfermedades. Los factores de riesgo están medidos, están identificados en estudios longitudinales, en estudios de cohorte y en estudios poblacionales, en los cuales nos permite identificar siempre que en el inicio y progresión están presentes. Es decir, pacientes que tengan ciertos genotipos, pacientes que presenten cierto tipo de microbios o pacientes que presenten cierto tipo de hábitos en sus condiciones medioambientales tendrán mayores probabilidades de desarrollar enfermedad. Dicho de otra manera, los factores de riesgo determinan la probabilidad en el inicio y progresión de enfermedades. Un paciente que tenga, por ejemplo, neutropenia cíclica, un paciente que tenga ciertos síndromes, como pueden ser síndrome de Papillon-Lefebvre, síndrome de Chiari-Higashi, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, muchos síndromes en los cuales sabemos que pueden estar involucradas las quimiotaxis o las fagocitosis como respuestas disminuidas. Las bacterias, microorganismos específicos, tendrán mejores posibilidades de atacar ante pacientes que son vulnerables. Un fenotipo de vulnerabilidad presenta genotipos de susceptibilidad. Hoy se pueden identificar los genes de susceptibilidad y sabemos que las periodontitis son poligénicas. Antes se pensaban, o hace varios años, se identificaron solamente en una región del cromosoma 2, pero hoy sabemos que están involucrados en varios otros cromosomas y con ello se asocian con otras enfermedades como los síndromes que nosotros mencionábamos o que hemos conocido. Por ejemplo, el síndrome de Papillon-Lefebvre, con una sola modificación en un gen, expresa proteínas diferentes para que se desarrolle otro síndrome que se llama síndrome de Haimum. Todo esto es ejemplo, solamente hablar de genotipos. Y bien, si un paciente tiene estos genotipos, tiene estas bacterias y fuma, por obligación de las bacterias que están en un medio anaerobio, pues los microorganismos anaerobios, los microorganismos microaerofílicos, los microorganismos capnofílicos puedan proliferar mucho más fácilmente en pacientes fumadores. Entre más cigarros fumen, mayores son las probabilidades de riesgo. Entonces, con esta breve explicación, existe esta propuesta que desarrollé hace unos cuantos años que le llamamos triada genómica. En la triada genómica se involucra el genoma, el proyecto genoma humano, se involucra el microbioma, todo lo saliente del proyecto microbioma humano, y el proyecto epigenoma humano, que nos habla de las condiciones relacionadas con hábitos, con conductas, con situaciones medioambientales que hacen necesariamente que los genomas, los pacientes que tienen genes de susceptibilidad, se puedan expresar y con ello desarrollar pues lo que estamos en nuestro tema relacionados con enfermedades como endodontitis o lesiones como periodontitis. En esto entonces del proyecto Genoma Humano se desarrolló después el proyecto Proteoma Humano. Ya sabíamos que muchos genes expresan proteínas y que hay proteínas que están relacionadas con la estructura, como la colágena, hay proteínas que están relacionadas con las defensas, como las inmunoglobulinas, hay proteínas que están relacionadas pues con la comunicación celular, lo que hace que un linfocito pueda presentar
cierta comunicación a un macrófago y desarrollar por toda una línea quimiotáctica. Entonces así, después de estos factores, de estos programas, se desarrolló el factor epigenoma. Si ustedes quieren leer con mejor detalle y de una manera, traté de explicarlo de una manera muy simple, con estos códigos QR que están aquí presentes, ustedes pueden bajar este artículo. En esta publicación hablamos entonces del biofilm y la definición que hizo Costerton precisamente en el 2002 habla que la comunidad microbiana que está inmersa en un medio líquido, es decir, en una estructura de exopolisacáridos, hace que las bacterias puedan permanecer unidas unas con otras a través de este sustrato o de esta matriz extracelular, permite que las bacterias, a través de sus diferentes fenotipos, puedan multiplicarse y puedan expresar sus propios genes. Esto es muy importante. Las bacterias tienen como característica la posibilidad de una adherencia selectiva en una capa de glucoproteínas salivales que es llamada película adquirida. Esta capa de mucoproteínas o de glucoproteínas favorece que ciertos microorganismos puedan adherirse y empezar a colonizar. Al paso de las horas, este crecimiento y esta proliferación bacteriana va estructurando una masa cada vez más resistente y entre más organizado esté el biofilm, va a ser mucho más difícil de combatir. Cuando digo biofilm, repito, este es un neologismo científico, porque muchas veces lo han traducido como biopelícula y se están confundiendo con la película adquirida, que es salival, que son mucinas propias de los sistemas digestivos, que son proteínas indispensables en todo nuestro sistema de eubiosis, pero que las bacterias saben que esto es favorable para la remineralización de nuestros dientes y también es favorable para estructurar toda esta cadena o toda esta estructura de exopolisacáridos en los cuales cuando están maduras, las bacterias pueden empezar a migrar cuando ya han cambiado o se han hecho más resistentes. Costerton tiene un centro de investigación del biofilm y es ahí donde nosotros podemos tener mucha información cada vez más actualizada en el impacto del biofilm en todas las áreas de nuestra vida, en la biomedicina, en la industria farmacéutica, en el procesamiento de productos, en las prótesis, en los biomateriales, en la clínica, a través del manejo de ingeniería tisular y en los mismos dientes, ¿no? En los dientes, en la encía, en la lengua, en los implantes. Hoy sabemos que el biofilm es la enfermedad del microbioma, porque hay microbiomas en todo, lo que tradicionalmente nosotros le llamamos flora bucal, flora gastrointestinal, flora genitourinaria, flora dérmica. El proyecto del microbioma interviene en reconocer en todos estos lugares cómo están organizadas las bacterias. Entonces, el biofilm juega un papel importante en nuestra vida clínica, en la salud pública, y que con ello estas bacterias que pueden crecer en todos los medios donde haya una humedad, se irán organizando e irán expresando sus genes. Esto, por ejemplo, vean ustedes, es una característica muy propia del biofilm, que se puede localizar, pues, en la orilla de un barco, en los cascos de los barcos, en los muelles, en las cuerdas que están en el mar, se puede formar en una cubeta que dejen ustedes con agua, en una cubeta que dejen ustedes con agua, en una pecera. Quien tenga peces puede ver que hay una masilla que se va formando. Todos los lugares donde haya ocasión para que las bacterias se organicen irán siendo lugares de proliferación. Bien, pues todas las bacterias tienen esa gran capacidad de proliferar muy rápidamente y Carl Sagan alguna vez hizo un análisis del crecimiento bacteriano y decía que si las bacterias sin ninguna inhibición sexual en tan solo unas horas pudieran llenar una cuchara y en tan solo unos días cubrir una montaña. Pero esto no sucede. Las bacterias precisamente son selectivas y al ir determinando quiénes van a vivir en esa colonia es como pueden entonces hacer un predominio numérico
donde metabólicamente en sus ecosistemas van a tratar de entender que todas ellas tienen que trabajar y todas ellas tienen que subsistir a partir de los nutrientes que van a encontrar en ese medio. Los microorganismos sensibles que predominan en la mayor parte de los procesos ambientales, médicos o industriales, entonces están determinados por las capacidades de proliferación de un biofilm. Cada bacteria tiene un micronicho, es decir, una recámara, que en su comunidad, que es un departamento microbiano, tienen una compleja relación homeostática que va desde un sistema primitivo hasta sistemas de una cooperación metabólicamente activa, que es cuando cada una de las que van a vivir en esa colonia saben por qué van a vivir y cómo van a organizar estos complejos. Esta adhesión que desencadena la expresión de un factor que se llama sigma deprime muchos números de los genes que de modo tradicional las células del biofilm, cuando son fenotípicamente distintas a las bacterias en las cuales conformaban parte de solamente de la flora o el microbioma. Es decir, cuando están en el biofilm, cambian sus fenotipos. Si antes eran buenas, pueden tornarse virulentas al estar contaminándose pues con la información genética que tienen otras bacterias. Cada una de estas células sésiles reacciona en un entorno especial, lo que difiere profundamente de que las células planctónicas puedan ser diferentes a las que eran en su origen. Las bacterias, por ejemplo, en un biofilm, tienden a ser hasta 500 veces más resistentes a los agentes antibacterianos. Dicho de otra manera, hoy es muy importante el ser muy selectivos en el tipo de antibiótico. Tradicionalmente hacemos prescripción empírica de los antibióticos, pero sepamos que hay antibióticos que sí son específicos para bacterias patógenas, a diferencia de los antibióticos tradicionales que nos enseñaron a nosotros a prescribir hace 30 o 40 años, que hoy, con la resistencia que van generando las bacterias, pues se tienen que usar sinergias antibióticas, sinergias antimicrobianas. Lo importante es entonces saber que la prescripción es un acto médico y que como responsables de la prescripción de antibióticos tenemos que saber a qué microorganismos estamos atacando y que la resistencia de las bacterias no está dada solamente por los anillos beta-lactámicos, sino por la estructura en donde las bacterias, al formar el biofilm, es mucho más difícil entrar las moléculas propias del antibiótico en toda la tradicional farmacodinámica o farmacocinética. El biofilm, entonces, al estar estructuralmente alineado, genera una diversidad de microorganismos con características diferentes dependiendo el día y la hora para producir tipos de infección, factores de inicio y de progresión, capacidades invasivas de los tejidos y una clonalidad, es decir, las bacterias se van a ir dividiendo dependiendo de las que sean más favorables y se irán transmitiendo sus genes para que sean, pues obviamente, más resistentes. Estas son algunas de las bacterias entonces de los patógenos en los cuales en la taxonomía tradicional se han aislado dentro de las bolsas periodontales y que estos microorganismos, a partir precisamente de microorganismos líderes como la Porphyromonas gingivalis, ahorita vamos a ver esto en fotografías reales, como a través de estos pequeños bracitos o filis empiezan a transmitir factores de virulencia o empiezan a transmitir comunicación con otros microorganismos y obviamente capacidades de ataque a las células de defensa. Por ejemplo, hay microorganismos que dependiendo en el complejo microbiano en que se van intercomunicando, se van pasando esas posibilidades de decir, tú te encargas de atacar estas células, tú te encargas de disminuir estos factores de ataque leucocitario, y así, por ejemplo, esta bacteria que se llama Agregatibacter actinomyces decumbitans es una bacteria que si tiene más de 35 letras, imagínense cuántos factores de virulencia no pueden tener. Curiosamente, en sus cultivos tiene una forma geométrica de desarrollar una estrella. Esta bacteria tiene capacidades de producir virulencia, por ejemplo, de epiteliotoxina. Todas las células epiteliales que sean tocadas por esta
las van a alterar. Tienen factores de virulencia que se llaman leucotoxinas. Todos los leucocitos que se atraviesen a esta bacteria las van a alterar. Tienen factores de virulencia que se llaman bacteriocinas. Las bacteriocinas son armas con las que atacan a bacterias que pudieran ser benéficas. Entonces, así la patogenia de las lesiones periodontales a través de los microorganismos anaerobios gram-negativos que han migrado en una bolsa periodontal estarán produciendo continuamente lipopolisacáridos, es decir, endotoxinas que van a desarrollar toda una cadena inmunológica que ante la disminución por la susceptibilidad activarán genes que provocarán la resorción ósea y con ello la progresión de las periodontitis. Las bacterias tienen capacidad de invadir, es decir, las bacterias invaden y las bacterias evaden. Pueden empezar a invadir espacios intercelulares en el epitelio o en los túbulos dentinarios abiertos o incluso en los lechos vasculares cuando han logrado evadir mecanismos de defensa leucocitario. Estas bacterias tienen capacidad de hacer una transferencia horizontal de sus genes y por lo tanto esto es fundamental para determinar su evolución microbiana. Estas fimbrias, que las vamos a ver también en próximas fotografías, es las bacterias cómo se están intercomunicando. Así como nuestras células pueden producir redes, como los neutrófilos que producen redes para tratar de atrapar a ciertos tipos de patógenos, pues las bacterias van aprendiendo cómo hacer redes de resistencia para permanecer unidas y sobre todo para permanecer comunicadas. Vamos a ver un caso muy especial que fue publicado por el grupo precisamente de Costerton, en los cuales demuestran que en una lesión periapical en pacientes que han desarrollado osteomielitis y que tienen potencialidades para producir osteonecrosis asociados a los bifosfonatos, se encuentra muy relacionado a la contaminación bacteriana. Este es un caso particular donde se ve el ápice de ese premolar, en los cuales se va a demostrar la estructura del biofilm en estas áreas. Estas bacterias, al irse estructurando, al irse organizando, con el aumento que vamos a ir viendo, aquí podemos ver la forma tradicional que se va produciendo en la resorción radicular cuando existe una contaminación continua. Al producirse, decíamos, una gran cantidad de matriz de metaloproteinasas, se van destruyendo muchas proteínas estructurales y con ello, pues se va aquí empezando a ver un tamiz microbiano que estructuralmente es altamente complejo. Vemos aquí a todas las bacterias cómo se van organizando y entre unas con otras en este biofilm de la zona periapical, aquí empezamos a visualizar estos núcleos, estos centros de información en los cuales en toda la colonia, en este quorum sensing microbiano, empiezan a transmitirse. Entonces, son acercamientos, aquí vemos otra vez estos como cráteres, que son los centros de distribución de estas redes, que aquí los vemos con más detalle, ¿no? Entonces, esto es en un paciente que tiene una lesión periapical, un inicio de una periodontitis complicada con una endodontitis y con ello la transmisión de microorganismos por lechos vasculares y la persistencia en lugares donde ni la instrumentación biomecánica adecuada va a poder eliminar. Entonces, cuando hay que considerar que las bacterias, particularmente Porphyromonas gingivalis, tienen acciones específicas también en las lesiones vasculares. Es decir, no solamente producen gingivitis, no solamente producen periodontitis, sino que ya en los lechos vasculares pueden producir lesiones vasculitis en las cuales pueden repercutir incluso hasta lesiones típicas de infartos en el miocardio o lesiones cerebrovasculares. En una publicación también reciente, hicimos la mención de que hay una bacteria que está relacionada con la porfiromona y con la estructura de la
del biofilm en los espacios que se empiezan a formar no solamente en las bolsas periodontales, sino en los espacios posfaringios. Por ejemplo, pacientes jóvenes que desarrollan periodontitis tienden a tener otitis media, porque en el espacio posfaringio, en las zonas de adenoides, pueden entrar los microorganismos y lesionar muy fácilmente los conductos auditivos, es decir, el oído medio. Y en este caso, en los espacios posfaringios, el Fusobacterium puede entrar y proliferar en la estructura del biofilm y llegar a ser un factor de riesgo en cáncer pancreático o en cáncer colorectal. Entonces, cada vez encontramos más evidencias sobre la capacidad que existe de las infecciones orales, endodontitis y periodontitis, que pueden ejercer potenciales influencias en la aparición y gravedad de lesiones sistémicas. Es decir, invaden epitelio, invaden conectivo, invaden lechos vasculares y por ahí, a partir no de una bacteremia, sino de un biofilm estructurado, empezar a crecer. Estos esquemas nos marcan pues todas las citocinas que hoy se encuentran relacionadas, interleucina 1 alfa y beta, interleucina 6, factor de necrosis estimular, factores o prostaglandinas, que son también muy importantes en esta respuesta celular. Estos microorganismos organizados, sus productos de inflamación, pasan a partir de un epitelio crevicular hiperplasiado y ulcerado, pasan directamente a los lechos vasculares, y lo que antes entonces se llamaba placa dental, por eso es que ya no le llamamos placa dental, porque las bacterias no están solamente en los dientes. En la cavidad oral solamente es el 25% de bacterias la que están en los dientes. Estas bacterias, al crecer abajo, no es placa dental, es un biofilm microbiano que al estar bien organizado pueden proliferar y con productos de inflamación empezar a producir estas lesiones vasculares y con ello, con estas lesiones vasculares producir los primeros ateromas. Algo también importante, por ejemplo, en los pacientes susceptibles relacionados con los pacientes que son más competentes, pues hay pacientes que cuando son más susceptibles producen mayor cantidad de interleucinas, citocinas proinflamatorias y por lo tanto las respuestas inflamatorias tienden a ser más severas. Por eso es que vemos pacientes que a pesar de tener bacterias no tienen tanta destrucción y pacientes que aunque no se vean muchas bacterias, presentan gran destrucción. Y esto, repito, entonces esto es un perfil de genotipos de susceptibilidad que ante la presencia de bacterias organizadas se vuelven más vulnerables. Muy importante entonces, por ejemplo, también hace varios años hicimos un estudio que es para demostrar que las bacterias no solamente están en los dientes, sino que invaden epitelio, invaden conectivo, y aquí una de las muestras de los lechos vasculares, donde encontrábamos a las bacterias utilizando esos lechos vasculares para producir algo que hoy se llama metástasis microbiana. Hoy las bacterias, al producir esa capacidad de proliferar en esta estructura, pueden empezar a producir pequeños ateromas y de ahí irse a otros lugares más severos. Entonces, las bacterias producen metástasis microbiana, que son potenciales productores de daño. Con esto de la tríada genómica, al ir produciendo endodontitis, al ir produciendo periodontitis, van aumentando el riesgo. El proteoma es la cantidad de proteínas que se encuentran involucradas, el transcriptoma es la forma en que se van a transmitir todos los genes en las respuestas celulares, el exposoma es el tiempo en los cuales el paciente ha estado expuesto a los factores de riesgo y el metaboloma, lo que va relacionado con las alteraciones en el metabolismo celular, en el metabolismo microbiano y obviamente en las condiciones ambientales o conductuales que vuelven al paciente más vulnerable o más susceptible. El proteoma, genoma y microbioma humano es la forma de entender cómo podemos, a través de los conceptos de la medicina personalizada, desarrollar estrategias en donde, a través de las modificaciones del epigenoma, es decir, el diagnóstico temprano, el diagnóstico oportuno, el control del biofilm microbiano en la cavidad oral, nos permite hacer tratamientos
mucho más eficaces. La periodontología transdisciplinaria es cuando podemos trascender con un conocimiento múltiple, no solamente de ramas afines de la odontología, sino que ramas como la genómica, como la microbiología, como la inmunología y todas las áreas que estén relacionadas en los aspectos de salud, nos permite tener una práctica interdisciplinaria, no solamente con un endodoncista, con un prostodoncista o con un ortodoncista, sino con un endocrinólogo, con un cardiólogo, con un neumólogo, con un médico general que nos dé la oportunidad de hablar. Y el concepto de salud es un concepto de globalidad. La salud, repito, no es anatómica, no es salud dental o salud bucodental, es salud oral y que cuando existe alteraciones de la salud oral produce daños sistémicos. La periodontología traslacional, la medicina traslacional está enfocada a ser preventiva, a ser predictiva, a ser personalizada y sobre todo a ser participativa. Ah, Les agradezco muchísimo a ustedes el que nos hayan acompañado en esta y estamos entonces listos para sus preguntas que con mucho gusto trataremos de responder.